En 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Durante más de 4 años, el conflicto se libró en llanuras europeas, desiertos, mares y montañas, causando la muerte de casi 10 millones de combatientes y 6,6 millones de civiles. Este evento marcó el siglo XX, iniciando la Revolución Rusa, empobreciendo naciones y cambiando fronteras, llevando al mundo a una Segunda Guerra Mundial y luego a la Guerra Fría. Las causas de la guerra fueron múltiples y complejas. En 1914, tras un siglo XIX de belicosidad, Europa había disfrutado de 43 años de paz durante la Belle Époque. Este periodo de prosperidad y optimismo hizo olvidar los horrores de la guerra, y muchos mantenían una visión romántica de ella. Antes de sumergirnos en el explosivo inicio de la Primera Guerra Mundial y entender cómo una serie de eventos llevaron a la mayor catástrofe del continente, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir los detalles impactantes y las decisiones críticas que cambiaron el curso de la historia. ¡Comencemos! Francia, Reino Unido y la recién unificada Alemania eran los centros económicos, tecnológicos, políticos, militares y culturales del mundo, mientras que los imperios austrohúngaro y otomano declinaban. Japón y Estados Unidos emergían como potencias, y la Rusia zarista estaba en proceso de modernización. Gran Bretaña dominaba el comercio internacional y los mercados financieros gracias a sus colonias y marina de guerra. Alemania, después de Rusia, era el país más poblado de Europa y el centro cultural y filosófico del continente, además de la nación más industrializada. En la Conferencia de Berlín, las potencias europeas se repartieron África. Alemania obtuvo territorios con pocas riquezas, aumentando la tensión entre las potencias. Otto von Bismarck, arquitecto de la unificación alemana, había construido un sistema de alianzas para aislar a Francia y atraer a Rusia, estabilizando Europa. Tras la muerte del Kaiser Guillermo y en 1888, Federico III gobernó por 3 meses, y su hijo Guillermo II sucedió, distanciándose de Bismarck. Bismarck dimitió en 1890, y Guillermo II desmanteló su política exterior conciliadora, negándose a renovar el Tratado de Reaseguro con Rusia y destinando recursos para modernizar el ejército y construir una marina imperial que compitiera con la del Reino Unido. Siguiendo el ejemplo, todas las potencias comenzaron a gastar enormes cantidades de dinero en rearmarse y modernizar sus ejércitos entre 1908 y 1913. Los franceses aprovecharon la no renovación del tratado entre Rusia y Alemania para firmar uno con el gobierno zarista, comprometiéndose a apoyarse mutuamente en caso de ataque. Rusia buscaba controlar los Balcanes, mientras que Francia podía abrir un segundo frente contra Alemania. En el mismo año, Alemania y el Imperio Austrohúngaro firmaron con Italia la Triple Alianza. Reino Unido, preocupado por el poderío alemán, firmó con Francia la Entente Cordiale en 1907, y luego con Rusia. En 1912, Francia obtuvo el control de Marruecos con el apoyo británico, en detrimento de Alemania. En Europa, los nacionalismos radicales aumentaron, creando un clima prebélico. Los franceses querían vengar la afrenta de 1871 y recuperar Alsacia y Lorena. Italia exigía las regiones del norte en manos del Imperio Austrohúngaro. El pangermanismo buscaba unir a todos los pueblos de origen germano, mientras el paneslavismo serbio, apoyado por Rusia, proponía unir a los pueblos eslavos bajo un mismo Estado. La paz armada y la desconfianza mutua entre las potencias europeas crearon un clima de tensión que solo necesitaba una chispa para desatar una gran guerra. Los Balcanes, la zona más inestable de Europa, vieron el surgimiento de nuevos estados como Grecia, Serbia, Rumanía, Montenegro y Bulgaria, que lograron expulsar a los turcos de casi todo el territorio europeo entre 1912 y 1913, formando el nuevo estado de Albania. El Imperio Austrohúngaro, sin colonias y con acceso al mar solo por el Adriático, veía el territorio serbio como muy atractivo. Por ello, no apoyaba las aspiraciones serbias de unificar a los pueblos eslavos, especialmente con eslavos dentro del imperio. En 1908, Bosnia-Herzegovina fue anexada oficialmente, generando oposición de Serbia y Rusia. En 1914, Francisco José I, emperador de Austria-Hungría, se oponía a cualquier cambio en el imperio. Su sobrino, Francisco Fernando, abogaba por mayor representación para las minorías étnicas, lo que no convenía a Serbia. En 1911, la organización militar serbia La Mano Negra buscaba unificar la Gran Serbia, incluyendo a los eslavos de Austria-Hungría, y recurría a conspiraciones y atentados. El 28 de junio de 1914, militantes de la joven Bosnia, con armas de la Mano Negra, planearon asesinar al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.
Francisco Fernando y su esposa Sofía viajaban en una descapotable Graf Stift, propiedad del conde Franz von Arrach, el 28 de junio de 1914. Al cruzar un puente, un conspirador lanzó una granada que rebotó fuera del vehículo del archiduque, explotando sin causarles daño pero hiriendo a algunos espectadores. Tras visitar el ayuntamiento, la pareja real se dirigía a ver a los heridos cuando la comitiva tomó una ruta equivocada, encontrándose con Gavrilo Princip, uno de los 6 conspiradores bosnios, quien se dirigía a su casa desanimado por el fracaso inicial del plan. Mientras el coche daba marcha atrás para volver a la carretera principal, Princip disparó contra Francisco Fernando y Sofía, matándolos. Princip intentó suicidarse, pero la multitud que presenció el asesinato lo impidió, y fue detenido. A pesar de la gravedad del evento, la reacción inicial de la población austríaca fue tibia, casi indiferente, similar a la apatía vista tras asesinatos de líderes como los presidentes estadounidenses Garfield y McKinley, el presidente francés Sadi Carnot, el español Antonio Cánovas del Castillo y el rey de Italia Humberto I. En Sarajevo, sin embargo, hubo fuertes disturbios antiserbios, con varios muertos y centenares de detenidos, extendiéndose a otras ciudades del Imperio Austrohúngaro en Bosnia-Herzegovina, Croacia y Eslovenia, donde los serbios fueron perseguidos. El jefe del Estado Mayor del Imperio Austrohúngaro, conde Franz Conrad von Hotzendorf, convencido de que el asesinato no fue obra de un fanático aislado, planeaba vengarse de Serbia. El 6 de julio, el emperador austrohúngaro Francisco José recibió el respaldo del Kaiser alemán para tomar medidas contra Serbia, convenciendo al gobierno austrohúngaro de actuar. El 23 de julio de 1914, para evitar la guerra, presentaron 10 exigencias al gobierno serbio, sabiendo que algunas eran inaceptables. El embajador austriaco en Belgrado tenía instrucciones de rechazar cualquier respuesta. Alemanes y austriacos, incluyendo al Kaiser, creían que Rusia no defendería a Serbia por miedo a una revolución interna. Guillermo II estaba tan seguro de que no habría guerra que se fue de vacaciones. Sin embargo, existía el temor de que el zar cumpliera su compromiso con Serbia, lo que podría llevar a un conflicto a gran escala. La noche del 25 de julio de 1914, Serbia anunció que aceptaba los términos del ultimátum austrohúngaro, excepto el punto que exigía una investigación austrohúngara en territorio serbio. Al día siguiente, el zar Nicolás II recibió un telegrama del príncipe regente serbio Alejandro I, solicitando ayuda. En respuesta, el zar movilizó sus tropas, las flotas del Báltico y del Mar Negro, y llamó a filas a sus reservistas, dando un paso crucial hacia la Gran Guerra. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, y esa misma noche comenzaron los primeros disparos. Mientras los obuses caían sobre Belgrado, el Kaiser Guillermo II intentó detener la guerra enviando un telegrama al zar Nicolás II, pidiéndole que detuviera la movilización de sus tropas. Alemania trató de llegar a un acuerdo con Francia para evitar un conflicto en 2 frentes. El canciller alemán envió un telegrama a su embajador en París, solicitando a Francia que no apoyara a Rusia si defendía a Serbia. Ante la negativa francesa, Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914, y 2 días después hizo lo mismo con Francia. El Imperio Austrohúngaro también declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. El Reino Unido, aunque comprometido diplomáticamente con Francia y Rusia, no tenía obligación militar de intervenir. Un artículo del Manchester Guardian reflejaba el sentimiento del país. Si pudiésemos remolcar a Serbia mar adentro y hundirla, el aire en Europa sería de repente más puro. Las potencias, impregnadas de un nacionalismo romántico y belicista, estaban listas para la guerra. El 4 de agosto de 1914, el ejército alemán invadió Bélgica y Luxemburgo con la esperanza de llegar rápidamente a París. Reino Unido, temiendo que Alemania controlara los puertos del Canal de la Mancha, emitió un ultimátum exigiendo la retirada alemana de Bélgica. Al no cumplirse el ultimátum, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania ese mismo día. El 12 de agosto, hizo lo mismo con Austria-Hungría. Europa se adentraba en la mayor catástrofe vivida hasta entonces. Todos confiaban en una victoria rápida y fácil. Los franceses pensaban llegar a Berlín y los alemanes a París, casi en los mismos trenes en que se había efectuado la movilización. Sin embargo, pronto se demostró que las nuevas armas y sistemas defensivos hacían obsoletas las antiguas tácticas militares. La guerra duró más de 4 años, saldando antiguas cuentas pendientes y desafiando toda ética en el combate. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por los eventos que desataron la Primera Guerra Mundial. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios.
Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estas historias impactantes y decisivas. Hasta la próxima.